Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Es la primera reunión entre Pedro Sánchez y José Barcos en Moncloa. Desde el cambio de gobierno, primer encuentro, primeros compromisos. Se arranca el de transferir las competencias de tráfico a la Policía Foral. Entre tanto, los presupuestos de Navarra llegan al Parlamento. El consejero de Hacienda entrega el proyecto de algo más de 4.000 millones de gasto que espera aprobar, dice, sin mayores problemas. Jornada negra. 3 personas mueren por accidentes de tráfico en las últimas horas. Uno ayer en Arre, en un atropello. Esta mañana en Cadreita, en una colisión. Y muere también un hombre atropellado en un paso de cebra en Pamplona la semana pasada. Ignorados, ninguneados, maltratados, así es como se sienten en el colectivo médico navarro con el gobierno foral. Dura valoración del sindicato médico sobre la legislatura que acusa al Ejecutivo de actuar mediante ocurrencias. Del sindicato médico. Esta legislatura se ha caracterizado por el ninguneo, el desprecio y la ausencia absoluta de diálogos con los médicos. La gran mayoría procede de otros países, viven al límite en habitaciones y sufren una situación paradójica. Cobran la renta garantizada suficiente para alquilar una vivienda, pero ahí llegan los problemas. Tienen ingresos para poder pagar una vivienda de alquiler, pero entran en una inmobiliaria y no es el perfil que la inmobiliaria busca. Es desesperante, sí, no poder. Que mi hijo preocupa mucho porque todos los días me ha preguntado, mamá, ¿dónde vas a vivir? Mañana es el Día de Todos los Santos, pero un año más se huye de las aglomeraciones con personas visitando el cementerio de Pamplona en la víspera. Maribel Verdú y Aura Garrido, protagonistas de Los asesinatos de Goya, película del director Gerardo Herrero que se rueda estos días en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. Y la presencia de Íñigo Pérez en el ensayo ha sido la principal novedad del entrenamiento de Osasuna de esta mañana. Una sesión bajo la lluvia. La participación del chantreano no quiere decir que esté disponible, sigue siendo duda para recibir al líder, al Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 31 de octubre. Están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. Primera reunión en Madrid entre el presidente Sánchez y la presidenta de Navarra, José Barcos, en el Palacio de la Moncloa. Han acordado acelerar 2 negociaciones como la del convenio y las transferencias de tráfico, según está relatando en estos momentos la presidenta en la rueda de prensa, que se les está ofreciendo, por cierto, a través de la señal de Navarra Televisión en nuestro segundo canal. Navarra y el Estado han acordado acometer de forma definitiva la transferencia de esas 2 competencias pendientes. Asimismo, han acordado acelerar la negociación de la reforma de la ley del convenio económico antes de fijar la aportación de Navarra para el quinquenio 2020-2024. Además, ha anunciado que va a ser ambiciosa, dice, en una lectura no restrictiva de la ley de estabilidad presupuestaria para llegar a la ejecución de los 113 millones de euros de inversiones financieramente sostenibles. 2 acuerdos importantes, un tercero que no tengo ninguna duda podremos lograr y alcanzar desde la vía, entiendo, del encuentro a esa lectura, como decía, no restrictiva de la ley de estabilidad presupuestaria. Y conocemos también el dato económico del PIB, del crecimiento económico en Navarra, que ha frenado su ritmo, creció un 3,3% en el último año, es un crecimiento una décima inferior de la de hace unos meses. El Gobierno de Navarra estima que la comunidad foral moderará su progresión también el próximo año, creciendo a un ritmo del 2,7%. La economía navarra crece un 3,3% con respecto al año pasado, una décima menos que hace 3 meses. Son datos del PIB del tercer trimestre del año, que ha crecido un 0,6% si lo comparamos al trimestre anterior. Se atenúa así el ritmo de avance de la economía navarra debido al menor dinamismo estimado en servicios, que se compensa en parte por el buen comportamiento de la industria, que ha crecido junto con las exportaciones, fruto sobre todo de la producción de coches, que han triplicado las cifras de fabricación del verano de 2017. El Ejecutivo Foral destaca que las matriculaciones de vehículos han crecido un 8,6%, un dato sin embargo a tomar con cautela porque está influido por el aumento de compras debido al nuevo método para medir emisiones de dióxido de carbono. Se apunta también una ligera moderación en el consumo de los hogares.
El Ejecutivo foral estima que el año que viene la economía navarra crecerá un 2,7%, una moderación derivada de la fuerte expansión anterior y de un previsible aumento de los tipos de interés que se plantean los bancos centrales, y también derivada por el descenso en el comercio internacional. El colectivo denominado Parlamento Social se ha concentrado a las puertas del Gobierno para protestar por la gestión que se realiza de la deuda pública. Denuncian que hay 170 millones de euros de deuda, dicen, ilegítima. Los presupuestos generales de Navarra para 2019 ya están en el Parlamento. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ha entregado ese proyecto a la presidenta de la Cámara Foral. Aranburu confía en que esas cuentas no tengan problemas en ser aprobadas y considera que son unos buenos presupuestos. Esta propuesta prevé un gasto para el próximo ejercicio de 4.010 millones de euros. Ahora entra ya en el análisis y debate parlamentario. En paralelo a esos presupuestos del Gobierno se ha aprobado el proyecto con nuevas medidas impositivas para aplicar el próximo año. Entre otras, recoge que no será necesario aceptar expresamente una herencia para que surja la obligación tributaria. Además, se recupera el impuesto que grava a las grandes superficies después de que se hayan rechazado varios recursos que se interpusieron a ese impuesto. Además, se establece también una nueva exención en el IRPF para incrementos patrimoniales de personas mayores sin el importe obtenido que se destina a contribuir en una renta vitalicia. UPN ha insistido que la devolución del IRPF de maternidad es una cuestión de voluntad política. Considera el presidente regionalista que el actual Gobierno tiene dinero para hacer el pago a las madres navarras porque gestiona un presupuesto mayor que el que había en medio de la crisis. Es de justicia hacer esa devolución. Desde el punto de vista económico podemos estar hablando en torno de 30 a 35 millones de euros. ¿Mucho dinero? Pues sí, efectivamente, es mucho dinero, pero este Gobierno está gestionando con 1.000 millones de euros más que lo que gestionábamos nosotros. Por lo tanto, esto es una cuestión de voluntad. Dinero hay y si se quiere se puede hacer desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista legal. El Sindicato Médico de Navarra ha denunciado falta de diálogo entre facultativos y el propio Departamento de Salud del Gobierno foral. Aseguran que los problemas siguen sin solucionarse y dicen desde este colectivo que se sienten ninguneados, ignorados y maltratados por la Administración. Denuncian que no se han puesto en marcha ninguno de los planes anunciados por el consejero de Salud y que solo han podido constatar un aumento de las agresiones a los sanitarios, así como la inseguridad laboral en la que se encuentran y los ceses arbitrarios, dicen, así como nombramientos a dedo que se han ido sucediendo, según el sindicato médico, a lo largo de estos años de legislatura. La trayectoria seguida por la Consejería en esta legislatura es la del trampantojo. Esta legislatura se ha caracterizado por el ninguneo, el desprecio y la ausencia absoluta de diálogos con los médicos. Ni una sola de las propuestas planteadas por los facultativos sobre la organización, los problemas en los servicios de urgencias, las posibles soluciones a las jubilaciones han sido tenidas en cuenta. UPN apuesta por un tercer centro de salud en Tudela que sitúa en el barrio de Lourdes. Se entiende que se acerca a las personas que lo necesitan y además optan por un servicio de radiología en el centro de salud. Hace 2 semanas el Gobierno navarro y el Ayuntamiento presentaban una inversión de 1,7 millones de euros en la remodelación del centro de Santana y una ampliación del centro Gallarre dentro del plan de modernización de la red de atención primaria en la Ribera. Hay que ver y hay que analizar el grado de accesibilidad que tienen los ciudadanos a los servicios sanitarios. Hay que analizar el porcentaje de personas mayores que viven en una determinada área. En este caso, el barrio de Lourdes, podemos estar hablando de que por encima de 65 años hay más de un 20% de la población. Por lo tanto, bueno, pues ese es nuestro compromiso. Y Comisiones Obreras, hablando de educación, denuncia la situación de las maestras y maestros navarros. Asegura que la oposición, la OPD infantil, en la que se contemplan 11 plazas, es totalmente insuficiente. Aseguran que no cubre ni el 15% de las plazas en interinidad y también que Educación incumple el pacto educativo firmado en agosto que comprometía a transformar la plantilla orgánica, aquellas plazas que hubieran funcionado durante 3 cursos consecutivos que el sindicato eleva a 49 plazas para infantil. Aseguran que la falta de educadores fijos en este nivel provoca graves problemas
para el alumnado. Nos encontramos con colegios en las que 3/4 partes de la plantilla es personal contratado y la tónica en la mayoría de los colegios es de una inestabilidad que ronda el 40%. Esta situación conlleva a que cada año los equipos directivos tengan que rehacer plantillas y horarios, los docentes tengan que moverse de centro y los alumnos, que son los mayores perjudicados de esta etapa, tengan que cambiar de profesores año tras año. Sobre el programa Escolae, la consejera de Educación asegura que no tiene constancia de que ningún centro concertado se oponga a impartir ese programa después de la reunión en la que transmitió, dice, a los centros católicos que no tienen que utilizar unos materiales concretos. Después de las críticas del Partido Socialista, asegura que eso no es recular, porque esos centros, dice, sí tienen obligación de cumplir lo que la ley marca en materia de igualdad. Es que tienen que cumplir la ley como el resto, tienen que coeducar como el resto, y yo puedo asumir que tal y como no se obliga a los centros concertados a utilizar un determinado libro de texto para una determinada asignatura, no tengan por qué utilizar un material concreto, como es el que se propone como material a utilizar por Escolae, pero que tienen que cumplir con los objetivos, sí. En ningún caso se ha reculado en nada. Inspección tendrá, como digo, que ver con qué material van a trabajar esas competencias para alcanzar esos aprendizajes. Y no me consta a día de hoy que ningún centro haya mostrado su posición contraria a Escolae como tal. Bueno, pues en un comunicado, la Confederación Católica de Padres y de Madres vuelve a reiterar su rechazo a la imposición, dicen, del programa Escolae en centros públicos y concertados. Reclama además su paralización. Muestran su rechazo a los materiales que se han ido conociendo para trabajar este programa e instan a los profesores a no ceder, dicen, ante el chantaje al que están siendo sometidos. No descartan incluso emprender nuevas medidas legales. Y tras el acto convocado por la Plataforma España Ciudadana este domingo en Alsasua, el Gobierno foral ha aprobado una declaración institucional en la que hace un llamamiento a la sociedad alsasuarra para que frene, para que haga frente a cualquier desproporción. La respuesta se incardine en la dignidad inteligente, dice, la madurez democrática y el civismo. Además, critica la utilización que a su juicio se está haciendo de esta localidad en particular y de Navarra en general. El Gobierno de Navarra rechaza y denuncia la utilización de Alsasua y, por extensión, de Navarra, en discursos que pretenden recrear la imagen de un enemigo al que batir y que nos retrotraen a posiciones extremas más propias de tiempos pasados de los que deberíamos alejarnos. Pues así ha quedado el camión implicado en el accidente de esta mañana de la Nacional 121 en Cadreita. Alrededor de las 7 de la mañana, un turismo invadía el carril contrario y colisionaba contra este vehículo. El conductor, un vecino de Figarol, el del coche, de 54 años, fallecía, mientras que el conductor del camión resultaba ileso. Han sido 3 las personas fallecidas en las carreteras navarras en tan solo 11 horas. 2 accidentes en la Nacional 121 en Arre y este que acaban de ver en Cadreita, con una víctima mortal en cada uno de ellos, y un peatón atropellado la semana pasada en un paso de cebra en Pamplona, que finalmente también ha fallecido. Han sido horas negras en las carreteras navarras. En tan solo 11 horas, 3 personas han fallecido como consecuencia de diferentes accidentes de tráfico. En este accidente, Florencio Beloki, de 87 años, fallecía tras ser atropellado por un turismo en la Nacional 121 a la altura de Arre. Eran las 8:10 de la tarde del martes cuando su vehículo se averió y bajó del coche para señalizarlo con triángulos. Fue entonces cuando un vehículo se lo llevó por delante. Murió en el acto. Este otro accidente ocurría en la misma carretera, pero a la altura de Cadreita. A las 7 de la mañana, un camión colisionaba con un turismo que ha invadido el carril contrario. El conductor de este, convertido en un amasijo de hierros, un vecino de Figarol de 54 años, ha fallecido, mientras que el del camión ha resultado ileso. El tercer escenario es este paso de cebra. En este paso de cebra se produjo el último atropello que finalmente ha resultado mortal a un peatón. Con esta persona fallecida ya son 5 los peatones muertos en pasos de cebra en Pamplona en 2018. Ángel Urra, de 70 años, y su hija fueron atropellados aquí la semana pasada. El hombre finalmente ha fallecido. Los vecinos de la zona denuncian la mala visibilidad de estos pasos de cebra. Como hay poca visibilidad, pues entonces lo que hago es pararme casi en todos los pasos de cebra, casi
hasta que no vea. Los más peligrosos son los que están cerca de las rotondas. Que haría falta un poco más de visibilidad en los pasos peatones. Y no es solamente ese, sino en aquel otro paso y en ese de allí. Es imposible. Y la señal que tenía que estar unos 10 o 12 metros antes del paso de cebra y así el conductor se da de cuenta que hay un paso de cebra. Unos accidentes sucedidos en las horas previas a la operación salida del puente de Todos los Santos. Pues el problema del acceso a la vivienda está provocando que muchas personas tengan que recurrir a vivir en escasos metros dentro de una habitación. En Pamplona, 48 personas viven en esa situación a través de inquilinos que subarrendan ilegalmente sus pisos. Denuncian que les cierran el mercado libre del alquiler a pesar de tener ingresos. Encontrar un piso para alquilar parece ser para ellas misión imposible. Valentina es boliviana, lleva años viviendo en habitaciones de pisos compartidos en las que no existe ni siquiera una sala de estar. Es desesperante, sí, no poder. Yo traje a mis hijos con la idea de tener una vida mejor que la que llevaba en mi país, pero no es así. Comparte habitación con sus 2 hijos mayores de edad. Mamá, no puede ser que nos hayas traído a esta situación, pero los chicos se callan, pero yo me doy cuenta en su forma de estar tristes. Valentina es empleada del hogar, cobra 900 euros, pero eso no es suficiente para que alguien le alquile una casa. Tienen ingresos para poder pagar una vivienda de alquiler, pero entran en una inmobiliaria y no es el perfil que la inmobiliaria busca. Incluso ofreciéndonos de avalistas, hoy en Pamplona es una pena, pero se está discriminando a las familias por pobreza o por racismo. Al problema del mercado libre se suma que no hay plazas en la bolsa de alquiler social. Hasta 48 personas, el 80% mujeres con hijos, viven en los escasos metros de una pequeña habitación. Una madre nos contaba que cuando ella va al punto de la mañana a trabajar, tiene una hija de 14-15 años, tiene que atrancar la puerta por dentro porque en otra habitación viven hombres y tiene miedo a que haya posibles agresiones. Bose es nigeriana, consiguió vivir en un piso, pero ahora el dueño quiere dejar de alquilarlo. Tendrá que salir de allí el 28 de octubre y no tiene otro sitio a donde ir con su hijo de 13 años. Todos los días me ha preguntado, mamá, ¿dónde vas a vivir? Que yo no tengo dónde ir. Rosa es de Pamplona, asegura que por su etnia nadie quiere alquilarle un piso. Que me veía de mi etnia o lo que sea, ya se echaban para atrás. Estuvo meses viviendo en un coche con su pareja. Pero en invierno y con nevadas y todo, o sea, es imposible. El Gobierno de Navarra incentiva económicamente a quien ponga su casa en el banco de alquiler y garantiza el cobro puntual y la devolución en buen estado de la vivienda, pero aún así no hay suficientes para toda la demanda. Mañana se celebra el Día de Todos los Santos. Miles de personas van a acudir al cementerio a recordar a sus allegados que ya no están. Muchos de ellos ya han bajado al Campo Santo, al menos en Pamplona, para preparar las tumbas y ponerles flores. Sí, yo suelo venir unos días antes y así ya la dejo limpica. Hay más tranquilidad, más paz, se puede trabajar mejor, aunque llueve, aunque llueva. Pues traigo las flores, venimos también la suegra, nos hemos puesto a los 3 y eso, pasar el rato. Antes de que haya más gente y de que esté todo preparado y todo esté bien. Sí, a poner las flores y dejar todo bien limpio y preparado. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las 2 caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Íñigo Pérez sigue siendo duda para el choque del sábado en el que Osasuna recibe al líder, al Málaga, a pesar de que el chantreano ha disputado el partido de ensayo del entrenamiento de hoy. Donde no hay misterio es en la portería. Rubén seguirá defendiendo el marco rojillo. A pesar de que algunos fallos habían abierto el debate, el gallego sigue teniendo la confianza de Arrasate y por tanto se enfrentará a su ex equipo, un Málaga que aterriza líder en Pamplona tras vencer todos sus partidos menos 3. Eso sí, los 3 que no ha ganado han sido a domicilio. Tiene una plantilla muy amplia y completa y eso es una de las cosas que lo diferencian y una de las cosas por las que está arriba. Si falta un jugador, otro lo suplirá con el mismo resultado o mejor, creo yo.
Fuera de casa es precisamente la asignatura pendiente de Osasuna tras sumar 2 puntos de 18 posibles. Solo el Córdoba ha sumado menos que los rojillos, lejos de su estadio. Por lo menos estamos mejorando en juego, en resultados, pues bueno, un empate que al final no es muy bueno, pero o no nos sabe muy bien, pero yo creo que estamos mejorando cómo estamos haciendo las cosas y si seguimos mejorando y haciendo las cosas bien, pues al final los resultados tienen que llegar. Unos datos a domicilio que añaden presión a cada encuentro de Osasuna como local, donde es uno de los 8 equipos de segunda que no conoce la derrota. No creo que tengamos, no creo que seamos de los mejores fuera de casa, entonces en casa nos obliga a dar más y además como un rival como el Málaga, pues tendremos que hacer las cosas mejor que nunca. Como estamos haciendo en casa, creo que lo estamos haciendo bien, pero mejor todavía si queremos sacar algo contra ellos. El líder Málaga casi dobla en puntuación a Osasuna, 25 de los andaluces por 13 de los navarros. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierte en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Pues se acerca un terrorífico fin de semana. En el Parque de Aventura y Diversión Senda Viva llega una de las celebraciones más esperadas, Halloween, que promete estos días de puente y el fin de semana una experiencia única con atracciones como el Rincón de las Torturas, la Senda del Terror, animación de calle, el Circo de la Cantina o de los Muertos. Incluso si se acude con disfraz, se puede entrar en un sorteo de un viaje para 5 personas a la Selva Negra de Alemania. Hasta el domingo 4 de noviembre, Halloween en Senda Viva. Y el auditorio de Barañáin acoge el espectáculo Blowin, que combina danza, poesía, en el que la tecnología juega un papel muy importante. La compañía Mucap Danza pone en escena un viaje lleno de aventuras a través del viento. Como en sus anteriores espectáculos, sigue utilizando la danza, la música en directo y la tecnología multimedia, dirigido por Toni Mira y protagonizado por los bailarines Irina Martínez y Guille Vidal Rivas. Llega el próximo 4 de noviembre, domingo, a las 6 de la tarde al Auditorio Barañáin, un espectáculo para familias con niños a partir de 5 años. Y Navarra acoge el rodaje, está en ello, de Los asesinatos de Goya, 18º largometraje del director Gerardo Herrero. El salón principal del Hotel Tres Reyes de Pamplona se ha convertido hoy en el escenario de alguna de las escenas de este thriller. Las conocidas actrices Maribel Verdú y Aura Garrido han protagonizado algunas de las escenas de esta película de suspense y de misterio, con acción y con personajes que ocultan más de lo que muestran en pantalla. Retomamos esa noticia con la que abríamos este informativo. Primera reunión en Madrid entre el presidente Sánchez y la presidenta navarra Uxue Barkos. En el Palacio de la Moncloa han acordado acelerar 2 negociaciones como la del convenio y las transferencias de tráfico. Javier Bazaga, Palacio de la Moncloa, buenas tardes, última hora, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha detallado algunos de los asuntos tratados aquí con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aquí en la Moncloa, en esta reunión institucional ante la que se ha mostrado con absoluta satisfacción, ya que da estabilidad a las relaciones entre ambas administraciones. Sobre el asunto de las inversiones financieramente sostenibles, ha dicho que no sabía de dónde salían las informaciones que apuntaban a una primera aprobación, a un primer acuerdo para desempeñar algunos de estos millones, de estos 113 millones de euros. Ha dicho que no hay en este momento ningún acuerdo, pero no cierra la puerta a que se produzca, ya que, dice, el Gobierno de Navarra es ambicioso en este asunto. No hay en estos momentos un acuerdo porque no son los equipos técnicos los encargados de ir a ese acuerdo, sino en estos momentos se está trabajando para ver el encaje legal de una buena parte de esas inversiones financieramente sostenibles. Yo sí le he trasladado al presidente Sánchez que Navarra va a ser enormemente ambiciosa en una lectura no restrictiva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012.
Uxue Barkos, sin embargo, ha querido poner el foco en los aspectos más positivos de este encuentro, que les ha llevado poco más de hora y media, como el compromiso de avanzar y de acelerar las negociaciones para esa nueva ley del convenio económico entre la Administración General del Estado y la Administración navarra para el próximo quinquenio, que iría de 2020 a 2024, aunque lo más llamativo, según ha resaltado, ha sido ese acuerdo que han alcanzado de traspaso de competencias en materia de seguridad vial, que pasaría de nuevo a la Policía Foral de Navarra. Quiero anunciar que el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado hemos acordado acometer de una forma definitiva la gestión o la transferencia de la competencia de tráfico y seguridad vial a la Comunidad Foral de Navarra a través de su Policía Foral. Digo de manera definitiva porque no es menos cierto que esta es una transferencia que en alguna otra ocasión se había cometido pero no había llegado a culminarse y, por lo tanto, y esto creo que es importante subrayar, no queremos dilatar el proceso. Bueno, pues esta es la última hora que nos trasladaba nuestro compañero Javier Bazaga desde Moncloa, de esa rueda de prensa que acaba de terminar y que ha ofrecido la presidenta Barkos tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que les ampliaremos a partir de las 8:30 ya con Fermín Las Peñas. Nada más, que pasen feliz tarde. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha.